Hola a todos. Nosotros somos un grupo de compañeras compuesto por Pamela, Danila, Marianela, Laura y quienes habla Romina. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el sistema de numeración egipcio. La siguiente. Primero, decidimos preguntarnos qué es un sistema de numeración. La siguiente. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten la construcción de diferentes números. Va a depender de cada cultura. Estos símbolos pueden ser representados de manera figurada, oral o escrita. El número se ha utilizado desde tiempos inmemorables en dos procesos básicos y distintos. Por ejemplo, para contar, llamados números cardinales, o bien para ordenar, llamados números ordinales, y también para etiquetar. La otra pregunta ahora que nos hacemos entonces es ¿cómo surge? Bien. Hace miles de años atrás el hombre era nómade, es decir, tenía que salir a recolectar sus alimentos, ya sea cazando, pescando o y a su vez recorriendo grandes distancias. Pero con el paso de los años, los grupos humanos fueron aumentando, por lo que dificultó salir a recolectar. Y fue así que se volvió sedentario. Y posteriormente pudo desarrollar su lenguaje y un sistema de comunicación. Y para sobrevivir, comienza a cultivar plantas, hierbas vegetales y también criar ganado. Con el tiempo de ocio que le generaba el mismo sedentarismo, pudieron fabricar herramientas, distintos tipos de materiales. Pero a su vez surge la necesidad de contar para poder hacer sus cambios entre familias o con allegados, que serían los famosos trueques. A su vez llevar la noción del tiempo del día, la noche, según la luna. Al principio lo hacían de manera sencilla, contando con las manos, con piedritas, con marcas. Por ejemplo, al amanecer los pastores, cuando sacaban el ganado, contaban con piedritas. ¿Sí? Cuando el ganado regresaba, colocaban adentro de una bolsa la piedrita para ir registrando la cantidad de animales. Sin embargo, esto se complicó para cantidades mayores. Este sistema de conteo se vuelve inadecuado, por lo que distintos pueblos y culturas tuvieron que idear sistemas de numeraciones más complejos. Fue un proceso independiente que se desarrolló en distintas épocas y en lugares del mundo. Uno de ellos es el sistema de numeración egipcio. Bien, que surge en el continente africano, egipcio, los primeros asentamientos a orillas del río Nilo. Bien, hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, los egipcios comenzaron a desarrollar su propio sistema de numeración mediante jeroglíficos o ideogramas que utilizaron durante varios siglos. Ahora mi compañera va a explicar sus símbolos. Bien, los símbolos que conforman este sistema de numeración son bien, como pueden ver, ahí aparecen los símbolos. Tenemos el número 1, que lo ven ahí representado como una línea, como una vara, que era una simple línea sin ningún adorno, ¿sí? El número 10, que era llamado cuerda, como ven ahí, es como una U invertida. El número 100 era el rollo, como la flor de loto. En esta época existían muchas y simbolizaban el placer. Fue por eso que lo denominaron de esa manera. El número 10.000, el dedo acusador o autoritario. El 100.000, que podría ser un pez o un animal. Hay algunos que lo ven como un sapo inclusive. Y el número 1.000.000, que era representado con un hombre adorando
o asustado, que solamente era utilizado por el faraón en su momento y época para indicar el número de súbditos que poseía, ¿sí? Todos estos números fueron los que ayudaron a los egipcios a construir majestuosas construcciones, lo que le permitió ser constructores empedernidos. En esta cultura encontraremos, por ejemplo, ocasiones para un mismo número, distintas representaciones, como sucede, por ejemplo, en el caso del 10.000. Para ampliar esto, veremos las características de este sistema de numeración. Primer característica de este sistema es que posee 7 símbolos y su primer elemento es el número 1. A diferencia de nuestro sistema, que lo va a explicar mi compañera. Exactamente, a diferencia de nuestro sistema que cuenta con 10 dígitos o símbolos, y el primer elemento es el 0 y el último es el 9, del 0 al 9 de estos 10 dígitos. Bien, una segunda característica, como vemos acá en el slide, es que este símbolo posee base 10. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 10 unidades de un orden se forma otra de un orden superior. Para escribir otros números, por ejemplo, había que combinar los símbolos existentes, ya nombrados anteriormente, repitiéndolo todas las veces que fuera necesario, pero con la diferencia que solamente se podían repetir hasta 9 veces cada símbolo. Esta es una semejanza que comparte con nuestro sistema decimal, ¿sí? Por la base, precisamente base 10. El sistema egipcio es agregativo. Esto quiere decir que los símbolos utilizados para representar una cantidad o cifra se van juntando o agregando uno al lado del otro. De esta manera, por ejemplo, el valor del símbolo se conserva, ¿sí? Independientemente del lugar que ocupe en la cifra. Este sistema de numeración precisamente es agregativo o aditivo como el romano, por ejemplo. La otra característica es que no es posicional. Esto quiere decir que los símbolos siempre tienen un mismo valor independientemente del lugar que ocupen dentro de la escritura. Al no ser posicional, una ventaja que posee este sistema es que pueden escribirse de izquierda a derecha o viceversa. También se pueden realizar en posición vertical u horizontal. A diferencia de nuestro sistema, que un mismo símbolo o dígito tiene valor distinto según la posición que ocupe. No es lo mismo el valor que del 5 en 54 que en 45, por ejemplo. Y, por último, una característica importante de este sistema es que es transparente. Por ejemplo, el número 5 en el sistema egipcio se representa, por ejemplo, con 5 palitos, es decir, que los elementos de esta colección se pueden visualizar. Nosotros vamos a visualizar 5 palitos. A diferencia de nuestro sistema, que esto no ocurre. Nuestro sistema es mucho más económico. En vez de usar las 5 líneas o palitos, utiliza el símbolo 5 o el dígito 5. Ahora mi compañera va a explicar las carencias o dificultades del sistema de numeración egipcio. Bien. Unas carencias o dificultades que poseía justamente este sistema de numeración era que no se podían realizar, que se podían realizar operaciones simples como es la adición y la sustracción. A diferencia de nuestro sistema, que permite realizar operaciones complejas como multiplicación y división. Otra de las dificultades que presenta es que justamente era un sistema finito, ya que se conoce su primer elemento, como es el 1, y el último elemento, que sería 9.999.999. A diferencia de nuestro sistema, que es infinito.
Se conoce el primer dígito, pero no se conoce el último. Bien, ¿qué pasaba con el 0? Para los egipcios no era necesario un símbolo exclusivo para el 0, ya que su sistema poseía base 10 y con esos elementos les eran suficientes. Mientras que en nuestro sistema sí existe un símbolo que lo representa y con él se pueden representar las siguientes situaciones matemáticas, como puede ser la resta entre dos números naturales. Además, se pueden representar números infinitamente pequeños o infinitamente grandes. Y además indica la ausencia del orden o agrupación de acuerdo a la posición que ocupe. Vamos a ver justamente unos datos curiosos de este sistema de numeración. Uno de los datos curiosos que tenemos para mostrarle es la calculadora de arena. Bien, ¿para qué servía esta calculadora de arena? Lo que se podía realizar es a través de ellas eran operaciones básicas como la suma y la resta. ¿Por qué sucedía esto? Porque justamente para expresar un número hacían falta diferentes símbolos y esto se hacía muy largo. Para una economía, lo que los egipcios realizaban eran hacer trazos sobre la arena y en la parte superior se colocaba justamente el símbolo que representaba cada orden. ¿Qué sucedía cuando se juntaban 10 piedritas de un orden? ¿Sí? Se pasaba a una piedrita de un orden inmediatamente superior. Como verán, en este ejemplo tenemos el 5324 representado por 5 piedritas en el lugar de donde justamente podemos ver el dedo, ¿sí? 3 piedritas en el rollo de cuerda, 2 piedritas justamente en la cuerda y 4 piedritas sobre esa rayita que ellos representaban, ¿sí? Al querer hacer una resta, lo que hacían era extraer, ¿sí?, de dicho orden la cantidad necesaria. De este modo se podía obtener el resultado de una manera rápida y económica, ¿sí? A continuación, mi compañera les va a mencionar otros datos curiosos que encontramos de este sistema. Bueno, como pueden ver, otro dato curioso es la medición de longitud utilizando el codo, como ven ahí en la imagen, ¿sí? También otro dato era que para identificar la dirección de lectura de un determinado texto, se debía observar hacia dónde miraban los signos, siendo esa la dirección en la que se iniciaba el texto. Es decir, si los elementos de la escritura miraban hacia la derecha, eso indicaba el orden, ¿sí?, en que se comenzaba a leer el texto. Vale aclarar que el codo incluía desde el codo hasta la punta de los dedos, sumada a la palma de la mano. Esta medida se hizo universal y se llamó codo, a esta herramienta para medir para los egipcios. Y por último, a modo de conclusión, ¿se escuchan? Bueno. La siguiente. Bueno, con mis compañeras llegamos a la conclusión de que si bien los egipcios nos dejaron el legado de crear el primer sistema numeral con base 10, su sistema de numeración no fue demasiado efectivo, ya que al no ser posicional, era engorroso escribir números grandes y por otra parte, solo se podían realizar operaciones simples. Bueno, a continuación les vamos a hablar de las dos actividades que pensamos para nuestras compañeras. La primera la voy a leer yo y bueno, mi otra compañera va a leer la otra actividad. La primera dice, Juan y Enrique se encuentran fascinados luego de aprender el sistema de numeración egipcio.
la maestra les propone que escriban el número 33. Juan lo escribe así, y bueno, y aparecen los símbolos de del sistema egipcio. Enrique así, y María lo escribió de esta otra manera. ¿Quién lo escribió de forma correcta? Porque a continuación otra de mis compañeras va a leer la actividad B. Juan quiere representar el número 15.327.475. María le dice que tendrá que utilizar varios signos para lograrlo, pero Lucas le dice que es imposible representarlo. ¿Quién tendrá razón? ¿Por qué? Esta es otra de las actividades que les dejamos para que las puedan realizar y puedan sacar sus propias conclusiones, ¿sí? En base justamente a lo que nosotros anteriormente expusimos, ¿sí? ¿Alguna de mis compañeras podría explicar actividades para el aula? Bien. Una de las es equivalente, que consiste en dividir la clase en dos. A la mitad se le da un número decimal y a la otra mitad se le da el egipcio, para lo cual deben buscar, por ejemplo, el número 33, buscar el equivalente en el otro sistema de numeración. La idea es presentar algunos problemas o problemáticas, de manera que un número puede tener dos representaciones o tres, o bien que no tenga su equivalente en decimal. Que en esta oportunidad no le vamos a decir para que puedan hacer actividad. Bueno, la siguiente operación se denomina dados traviesos. Lo que se propone aquí es comenzar arrojando dos dados, ¿sí? Que los chicos, a medida de que los números vayan apareciendo, puedan ir registrándolo. Seguidamente se vuelven a tirar los dados para que el número se vaya acrecentando, ¿no? Y puedan ir enriqueciendo ese número justamente con los símbolos, ¿no? Y justamente con la actividad que habrán querido expresar, es justamente mostrarle a los chicos a través de una lámina, ¿sí? Justamente esto de la calculadora de arena que expuse anteriormente, para ver que ellos puedan pensar qué deben haber querido justamente expresar los egipcios al posicionar los números de ese modo, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que les haya servido, que puedan enriquecerlo y que pueda haber sido útil. Muchas gracias.